La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Branigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 5. No Life Till Leather. Sin vida hasta el cuero. Iniciado su interés por la música, el niño empezó a jugar con los otros instrumentos que había por casa. Su hermanastro David era baterista en una banda de versiones de rock and roll llamada Bitter End, y Christopher Hale, cautivado por la escena de cantautores en los canyons de Los Ángeles, tocaba la guitarra acústica. Ninguno de los dos instrumentos sedujo demasiado los tiernos oídos de James, algo que sí logró la patente irritación de sus familiares ante sus estridentes experimentos. Esta reacción constituyó un estímulo real para perseverar. No obstante, aún resultó más esencial el descubrimiento de la colección de discos de David Hale. Este había avisado incontables veces a su hermanastro pequeño de que no tocara sus vinilos ordenados en un rincón del dormitorio que compartían. Una prohibición que, por supuesto, solo había logrado avivar la curiosidad del niño. Y así pues, una tarde en la que David estaba en clases de contabilidad, un James de 9 años reunió el coraje necesario para pasar sus dedos por esas fundas desgastadas. Se sintió atraído, como un imán al metal, por una portada en particular, en la que una misteriosa mujer de gesto serio, enfundada en un manto negro, estaba de pie junto a un viejo molino de agua en un claro del bosque. James colocó el vinilo negro en el plato y dejó caer la aguja en los surcos exteriores. El sonido de la lluvia, los truenos y una única campana de iglesia muy solemne se filtró por los castigados altavoces del estéreo. Y en ese momento todo cambió para James y nada volvió a ser como antes. Editado un viernes 13 de febrero de 1970, el debut homónimo de Black Sabbath representaba el epitafio de los sueños hippies e idealistas de los 60. Extrayendo la inspiración de las películas de terror, las pesadillas, los bajones químicos y la aplastante grisura de la fábrica, el fin era incomodar e inquietar. James percibió el sonido de la liberación en la doliente voz de Ozzy Osbourne y en los ominosos y gravísimos riffs de Tony Iommi. Era más que solo música, recordaba. Ese sonido potente y pesado me conmovía el alma. Sabbath fue la banda que puso la palabra heavy en mi mente. El primer álbum de Sabbath era de mi hermano y me lo ponía a escondidas en su tocadiscos. No me estaba permitido tocar nada suyo, pero lo hice. Y ese primer disco de Sabbath se me metió en la cabeza. Si oías la primera canción sentado a oscuras, con los auriculares puestos, te daba miedo. Para Hetfield, el álbum Black Sabbath fue la puerta de entrada a un universo alternativo. Y las siguientes prospecciones clandestinas en los vinilos de su hermano se saldaron con nuevos deleites: Led Zeppelin, Blue Oyster Cult, Alice Cooper, Amboy Dukes, una sucesión de laberintos de pelos lacios que estaban encauzando los alaridos crudos y rotos del blues hasta el monolito del proto-metal. Cuando Hetfield se ponía los auriculares y subía, como es debido, el volumen, el mundo, fuera de esa habitación, comenzaba a disolverse. La música era mi modo de huir de una familia que era un quilombo, explicaba. Me gustaba estar solo y alejado del mundo exterior, y la música me ayudaba muchísimo. Me ajustaba los auriculares y simplemente escuchaba. De haberse sumergido menos en el tesoro discográfico de su hermano mayor, James, tal vez, habría sido más consciente de la creciente discordia en el seno de su familia. Pero hoy apenas recuerda nada digno de mención sobre ese día de 1976 en el que su padre abandonó a su familia. Esa mañana no se cruzaron palabras, ni se dieron abrazos en el umbral. Tampoco se halló en la repisa de la chimenea una emotiva nota de despedida. De hecho, tuvieron que pasar meses antes de que Cynthia Hetfield reuniera a James y Deanna para comunicarles que en esa ocasión su padre ya no regresaría de otro de sus viajes. La noticia hirió a los niños, presas fáciles de la furia y la confusión, aunque no realmente podían entender el alcance de las palabras de su madre.
Cuando Cynthia le dijo a James que tenía que ser fuerte y que era ahora el hombre de la casa, el muchacho se sintió aterrorizado. Se retrajo aún más en sí mismo, rabiando contra su padre por su egoísmo, alguien tan despreciable para él que ni siquiera había dicho adiós. Para neutralizar esa mortificante realidad en su cabeza, James trató de ahogarse en sonidos. La paga que antes se gastaba en caramelos y figuritas pasó a invertirse en el single Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd y en el álbum Toys in the Attic de Aerosmith, las dos primeras piedras para erigir una colección de discos propia. Inspirado por un póster de Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, que tenía en la pared de su cuarto, James comenzó a sacar acordes y melodías en la guitarra de Christopher, bajando las revoluciones de las canciones de 45 a 33 en el plato de David. Tenía el oído bastante desarrollado por las clases de piano, así que sabía si desafinaba o no, si sonaba bien o no. Siempre me gustaron los riffs densos y rotundos. También me atraían los ritmos y la percusión, porque había estado enredando con la batería. Todo el estilo rítmico vino de la percusión, porque golpeaba las cuerdas de la guitarra igual que una batería. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.